Hola chicos, bienvenidos. Habla su profesora Nayaret, esperando que se encuentren bien de salud junto a sus familias y que tengan entretención en sus hogares. Es que yo vengo a colaborar a esa entretención, ¿ya? Y vamos a hacer una clase que viene a complementar la primera guía que se envió. Nosotros hemos enviado dos guías. La primera corresponde a Economía y Sociedad y la segunda a Orden Político Liberal en Chile. En esta oportunidad vamos a ver la primera guía para que puedan responder y recuerden que las preguntas más bien son abiertas en donde yo solicito su argumentación. Recuerden que la argumentación no está bien, no está mal, sino que tienen que tener la concordancia, la profundidad de explicar su punto de vista. Entonces los conceptos que veremos serán economía, necesidades, recursos, factores de producción, escasez, flujo económico, mercado. Se colocó esta imagen porque yo también les toqué en clases que la economía tenía que hoy considerar el medio. Si no se considera el medio, esta economía va a estar pendiente de un hilo. ¿Por qué? Porque, como vemos acá, necesitamos tener una economía circular, ¿ya? Que es lo que refleja el reciclaje, ¿ya? Reutilizar, reducir, ¿cierto? Y reciclar. Ahora, el desarrollo sustentable, recuerden que está involucrado la economía, los recursos y la sociedad. Si uno de ellos falla, en este caso podría ser los recursos, lo demás se desintegra. Hoy en día nosotros estamos viviendo una economía lineal con respecto al medio, porque adquirimos, usamos y desechamos, generando enormes cantidades de desechos al día, ¿ya? Pasamos a identificar qué es economía. En clase nosotros vimos estas imágenes. Y si no las vimos, creo que con un curso lo alcancé a ver. Acá ustedes pueden identificar lo que es economía en estas imágenes. Recursos inagotables no existen, ¿cierto? Son agotables, los recursos son limitados, pero el afán de querer obtener más, ¿cierto? Termina arrasando con el medio que es nuestra supervivencia. Luego tenemos el agente o un factor importante en la economía que es la familia. Más allá, ¿cierto? Si sea homoparental, ¿cierto? La familia viene a generar el foco de atención de la economía, del mercado. En esta nosotros vemos, ¿cierto? Muchos ricos o con grandes recursos y algunos que tienen pocos recursos. Y este abismo que vemos acá podríamos relacionarlo con la brecha social, tan nombrado últimamente en Chile. Entonces, esto es lo que de cierta forma genera la economía, ¿cierto? Una economía, en este caso, como la de nosotros, neoliberal, abierta al mercado, en donde quien tiene los recursos económicos, en este caso, obtienen mayores beneficios. Y este niñito que está observando, ¿cierto?, su móvil, en donde existen solo marcas reconocidas y que desde pequeños nosotros nacemos y entramos a un mundo de consumismo, ¿ya? Para algunos filósofos ilustrados, el hombre nace bueno, ¿ya? Sin embargo, es la sociedad que nos va corrompiendo. En este caso podríamos decir que sí, nuestro entorno nos lleva a consumir. Entonces, economía es la disciplina que estudia de forma metódica, porque es una ciencia, es una disciplina,
cómo se va a relacionar las necesidades que son ilimitadas a los recursos limitados con los que contamos para satisfacerlos. Esta economía procede del griego oikonomía, que significa ley o regulación de la casa o administración de la casa, ¿ya? Entonces, por eso la familia es tan importante, porque es la raíz de, hasta etimológicamente, el concepto. Necesidades. Aquí las necesidades habla de una carencia y que se desea satisfacer esa carencia, ¿ya? Y para poder satisfacer tenemos ciertos pasos. Primero necesitamos sentir, querer algo, ¿cierto? La necesidad de tener lo que observé o cuando el cuerpo te exige ciertas necesidades biológicas. Luego está el deseo, yo lo quiero. El esfuerzo, lo voy a conseguir. ¿Cómo lo consigo? Me voy a levantar de la cama a buscar, no sé, comida, a beber agua. Y la satisfacción una vez que ya lo obtuve, ¿cómo me siento? Y ahí puse ejemplos. Sed, ¿cierto? Que es la sensación de sed, la sensación de hambre, comer, la necesidad de comer y la necesidad de vestir. Ejemplo con comer. Tengo hambre, ¿cierto? Ahí está la sensación. El deseo, ¿qué quiero comer? Porque tengo hambre, ¿ya? Algo que me quite el hambre. Y ahí empieza, ¿cierto? O uno imaginar qué quiere comer y se empieza a imaginar qué tengo en el refrigerador. Pero sucede que yo estoy en el segundo piso de la casa, acostadita, ¿cierto? Abrigadita, justo un día que está lloviendo y tengo que levantarme a buscarlo al refrigerador, meterlo al microondas a lo mejor para calentar. Ese es el esfuerzo que yo voy a invertir para conseguir lo que quiero. Y una vez que me comí, ¿cierto?, todo lo que quería, viene esa satisfacción de haberlo conseguido. En simples palabras, ¿cierto?, sencillo. Sin embargo, en economía se juega con varios factores. En la economía se ingresan otras disciplinas como la psicología, ¿cierto?, inclusive la ecología. Y aquí yo les puse dos ejemplos de Abraham Maslow, que es psicólogo y psiquiatra, que estableció las necesidades desde un área, obviamente, a nivel mental, y desde el más básico o el más necesario al más blando, que no todos lo conseguimos, ¿cierto? A lo mejor o no es tan importante conseguirlo. Empezamos desde la fisiología, lo que el cuerpo necesita para sobrevivir. Inclusive, ¿cierto? El descansar está involucrado en la fisiología. Luego viene la seguridad, este hecho de vivir en comunidad, pero a la vez sentirme seguro, ¿ya? Y poder también optar a salud. Por eso también elijo dónde vivir, que tenga cerca supermercado, que tenga cerca, ¿cierto?, un retén de carabineros o colegio. Luego está la afiliación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo necesito amistad, necesito afecto, ¿ya? Inclusive habla de las intimidades entre pareja, que es algo que se requiere para poder, ¿cierto?, psicológicamente estar estable. Por otro lado, habla del reconocimiento. Una vez que yo salgo, ejemplo, ustedes salen del colegio, luego tienen que pensar qué van a hacer. Y muchos deciden seguir estudiando porque quieren conseguir, ¿cierto?, tener un buen trabajo, buen ingreso, que también está relacionado con economía. Y por último está la autorrealización. Ok, conseguí un título, ¿cierto? Me puse a trabajar en la empresa y mi objetivo de autorrealización es llegar a ser gerente de esa empresa. Entonces, cuando yo lo consigo, tengo esa satisfacción que lo conseguí, que lo logré, que me lo propuse y lo hice. Sin embargo,
por algunos es bien cuestionado este esquema, ¿cierto? Esta pirámide, porque si nosotros nos ponemos a pensar, en Chile muchas veces vemos, y que todavía existen, estas tomas, eh, principalmente fuera o en los márgenes de las ciudades, y tienen TV cable y a lo mejor entramos en la casa y tienen grandes televisores, grandes equipos de música. Entonces uno tiende a pensar cuáles son las prioridades. Entonces, para que ustedes tengan claro las necesidades en sí, hay que jerarquizarlas. Pero depende también de la cultura en donde me encuentre para poder tener esa jerarquía, y muchos vamos a cuestionar la jerarquía o las prioridades de las personas, ¿ya? Sin embargo, puse otro ejemplo que es un economista chileno, político y ecologista también. Inclusive él postuló a la presidencia hacia 1993. Él muere el año pasado, por ahí creo que por octubre. Y este señor plantea lo siguiente, que hay una diferencia entre necesidades y satisfactores. Pero, profe, ¿de qué está hablando? A ver, este señor nos plantea que las necesidades son clasificables. Hambre, abrigo, protección, ¿cierto? Pero son distintas a los productos, las necesidades son distintas a los productos. ¿Qué quiere decir eso? Que los productos son múltiples para satisfacer esas necesidades que son clasificables, ¿ya? Y para este economista, ¿cierto?, se les denomina satisfactores. Ejemplo, necesito comunicarme con mi madre, ya que mi madre está lejos, necesito comunicarme. Para ello, puedo tener un teléfono en casa o comprar un celular. Comprando el celular, yo satisfago, ¿cierto?, mi necesidad, comunicarme. Pero cuando existen muchos productos, el iPhone, ¿cierto?, el Huawei y todos los teléfonos que ustedes siempre me nombran, ahí comienzo yo a ver cuál es mi opción y cuáles son mis recursos para comprar ese producto o ese satisfactor. Entonces, ¿qué quiero mostrarles con esto? Que las necesidades, según se vayan analizando, ¿cierto?, son las prioridades que van generándose. No es unilateral la definición o el entender el concepto de necesidades. Aquí les puse un ejemplo, ¿ya? También van las necesidades enfocadas en el tiempo en que se vive. Si nos vemos o nos vamos a la primera imagen, ¿cierto? Nosotros vemos, esto está basado en el oeste de Estados Unidos, ¿ya? Es una pintura de 1903, si no me equivoco, y de un señor que se llamaba, a ver chicos, les busco, que se llamaba Frederick Remington, ¿ya? Este señor, entre paréntesis, se preocupó mucho a principios del siglo XX de retratar todo lo que pasaba en el oeste de Estados Unidos. Entonces, volvamos. Vemos caballos, ¿cierto?, que es su medio de transporte. Vemos ropa, abrigo, que es mínimo, ¿cierto?, por las condiciones climáticas. Vemos armas, que tiene que ver con su defensa, ¿cierto? Y vemos mensajes de humo, que vendría a ser su medio de comunicación, ¿sí? Esto, principios del siglo XX, nos vamos a la actualidad. Veamos si coinciden las necesidades. Tenemos medio de transporte, tenemos
protección, ¿cierto? Abrigo, que es la ropa que llevan estos militares. Tenemos las armas, ¿cierto? Que obviamente son mucho más modernas. Tenemos el medio de comunicación. Coinciden, pero como les digo, van variando según la época, ¿cierto? Los satisfactores cambian, los productos cambian, pero cumplen, ¿cierto? Con cubrir la necesidad de protección, de defensa, de comunicación y de transporte. Las necesidades se clasifican, ¿cierto?, por importancia o naturaleza. Primarias: comer, ¿cierto?, tomar agua, que son las que me permiten a mí la vida. Secundarias: divertirse, ¿ya? Secundarias tiene que ver con mi bienestar. Una es poder sobrevivir y otra podríamos relacionarla con lo emocional. Y las superfluas o terciarias, ¿cierto? Que tiene que ver con vanidad, más que nada, así lo determina la economía. Joyas. Pero ojo, cuando, por ser, yo tengo la necesidad de transportarme, ¿sí? Y tengo varias alternativas, transporte, ¿cierto? Ya sea micro, colectivo, taxi, pero yo decido que lo más conveniente para mí es un vehículo porque la distancia y el llegar a obtener ese recurso de transporte se me dificulta demasiado, por ende yo me compro un vehículo. Eso vendría a ser secundaria, ¿ya? Es una necesidad que yo estoy evaluando, pero si yo necesito trasladarme y digo, me voy a comprar el último auto, el modelo, el más nuevo, el de nuevito de paquete, como se dice en los comerciales, ¿cierto? Que cumple, si me comprase, no sé, un auto básico, ya podríamos hablar de que ese vehículo pasa de ser secundaria a terciaria. Ahora, también se clasifica por su procedencia estas necesidades. De la persona, propias, ¿cierto? Y ahí está mal escrito, ¿ya? De la persona, que pueden ser naturales, beber agua, o sociales, usar reloj. ¿Por qué usar reloj? Porque el mundo se controla en base a tiempos. Voy a llegar a tal hora, ¿cómo lo sé? Porque tengo un reloj. Todos lo usan y es de forma social, porque si no, no llego. Llegó mi amigo ¿cierto? Al cine y yo, según el sol, ¿cierto? Voy a decir, ya me toca, probablemente llegue atrasado, ¿ya? Por eso se usan los relojes, para controlar los tiempos. Y por otro lado está la procedencia de la sociedad, ¿cierto? Que son aquellas que parten de una persona, pero se transforman en una necesidad social, y ahí está, entre paréntesis, está el transporte. Ejemplo, vuelvo al transporte porque probablemente trasladarse de Ovalle a La Serena en un principio, ¿cierto? O efectivamente sucedía, lo hacían en mula, en caballo, ¿cierto? A medida que fue creciendo la relación entre el Ovalle y La Serena, se comenzaron a generar nuevos transportes, ¿ya? ¿Por qué? Porque fue mucha más gente que fue necesitándola. Por ende, esa necesidad se cubre, en este caso, porque va a ser un punto en común de varias personas, ¿ya? Inclusive hoy, hace un año, se entregó la carretera, ¿cierto? Doble pista, porque el flujo era muy alto y para evitar también accidentes, que tiene que ver con la seguridad también vial. Entonces, a eso se refiere. ¿Se relacionan con las primeras? Claro que se relacionan con las primeras, pero las primeras son por importancia y naturaleza, y la segunda desde dónde viene, desde el yo o desde el otro, ¿ya? Recursos.
como la imagen ahí, el recurso me lo entrega el medio, la naturaleza. Son para satisfacer las necesidades de producción, ¿ya? Y la producción toma esto del medio, ¿cierto? Y lo puede transformar, ¿ya? O lo transforma. Entonces, esta producción de bienes y servicios, ¿cierto? Tiene que ver con necesariamente tener cómo producirlo, los factores. Ahí entre paréntesis bienes, relacionarlo con lo tangible. Un lápiz es un bien, el celular es un bien, lo puedo tocar. El cuaderno, su mochila, sus zapatos, su ropa, ¿ya? Un bien. Un servicio son prestaciones humanas, ¿ya? El colegio presta un servicio, los hospitales prestan un servicio, ¿ya? Para que ustedes lo tengan en consideración, bienes y servicios. Los factores de producción, ¿cierto? Están relacionados con el trabajo, la tierra y el capital. Estos factores de producción son los recursos, ¿cierto?, que se utilizan para lograr obtener los bienes y servicios. Entonces, vuelvo a reiterar, para acá en este esquema, ¿cierto?, en esta infografía, tenemos factores de la producción, tierra, trabajo, capital. El capital, acá le aclaré que es el financiero, es el físico y es el humano. Máquinas, dinero y personas. ¿Ya? Ese es el capital. Y están la tierra, ¿cierto? La tierra que se refiere a los recursos naturales, por un lado los renovables y por otro los no renovables. En Chile se juega con la minería, ¿cierto? La minería es nuestra base económica y no es renovable. No, una vez que se acabe el cobre, ¿cierto? Vamos a buscar otro producto u otro recurso para explotar. Y curiosamente en Chile hay grandes yacimientos, ¿cierto? Mineralógicos bajo glaciares, ¿ya? Y eso es lo que tanto se ha peleado con Pascualama, ya tan nombrado, ¿cierto?, al norte de Chile. Los glaciares en este caso son una reserva natural de la humanidad, ya de agua, pero sin embargo siguen siendo amenazados ya sea por estas empresas o por el calentamiento global. Ok, avancemos. Entonces decíamos, tierra, trabajo, capital. Esto trabaja, ¿cierto?, mancomunadamente para generar bienes de consumo, ¿ya? Los bienes de consumo son bienes económicos, ¿cierto?, que satisfacen una necesidad o varias necesidades de una comunidad. Y por otro lado, este proceso productivo que genera los bienes de consumo también genera bienes intermediarios o intermedios, que son aquellos productos que sirven para otros bienes, para generar otros bienes, ¿ya? Un ejemplo, el cobre. Nosotros sacamos el cobre, ¿cierto? Lo procesamos, lo hacemos, ¿cierto?, como lingotes, se podría decir, aunque eso se usa más en el mundo del oro, pero se hacen como pequeñas piezas y son enviadas a China, a Estados Unidos, ¿cierto? Y eso sirve para producir alambres de cobre, que nosotros a la vez terminamos comprando, ¿ya? Pero esos son los bienes intermedios, ¿ya? Nosotros lo tomamos del medio, de los recursos naturales, se transforma, pero a la vez, ¿cierto?, sirven para producir otro bien. Y aquí llegamos a un concepto que vendría a ser la esencia de la economía, la escasez. Probablemente si no existiera la escasez, ¿ya?, no existiría la esencia de la economía, así poniéndome como muy extrema.
Entonces la escasez tiene que ver con un deseo o una necesidad ilimitada, ¿cierto? Que es exacerbada y llega a un punto que los recursos ya no dan abasto para esas necesidades. Por ende, se genera una falta de una escasez, ¿ya? Pero la escasez, chicos, a nosotros como personas nos obliga a tomar decisiones que siempre está ligada a un riesgo, ¿ya? Lo compro, pero si lo compro, a lo mejor dejo de comprar lo que necesito. Ejemplo, cuando son papás, ¿ya? Tener guagüita, ¿cierto? Ya paso a otra, mis necesidades ya no están presentes, hablando de decisiones. Me estoy refiriendo en estos momentos a decisiones. Entonces, ¿cuántos pañales compro versus la leche que necesita el bebé para el mes? Entonces yo tengo que llevar la cuenta. Probablemente, y voy a ser un poco sexista en este sentido, si la mujer va a comprar, tiene muy claro, ¿cierto?, cuánto es. Si el hombre va a comprar, probablemente se equivoque, ¿ya? Probablemente alguno me va a decir, ay, la profe, ya, pero bueno, es como un ejemplo para que ustedes tengan en su cabecita que toda decisión hay un riesgo. Ahora, otro ejemplo extremo sobre las decisiones. Tengo 4.000 pesos, ¿ya? Y justo veo que hay 4.000 millones en el loto. Entonces, yo tomo la decisión de comprar un boleto de 2.000 pesos. Las probabilidades de ganarme el loto son 0. 0,000 es 0. Y el de ganármelo, la probabilidad de ganármelo es, ¿cierto? O sea, perdón, de ganármelo 0, de no ganármelo, la probabilidad es 100%. Entonces, teniendo 4.000 pesos y gasté 2.000 pesos, a lo mejor para alguien esa decisión fue irracional. Probablemente me dirían, pero profe, ¿por qué no gastó esos 2.000 pesos en un completo por último que se le mente? ¿Ya? Entonces, para que me entiendan que la escasez en estos momentos me lleva a tomar decisiones y esas decisiones muchas veces van relacionadas con el riesgo. Y cuando yo tomo una decisión, obviamente tengo que elegir, pero a la vez tengo que dejar de lado otra cosa. Por ser ustedes, en el kiosco tienen, no sé, 2.000 pesos, ¿ya? Y tienen ganas de comerse un pan, tomarse una leche, ¿cierto? Y comprarse una golosina. Entonces, de esos 2.000 pesos, probablemente no me alcance para las 3 cosas. Entonces yo tengo que tomar decisiones. ¿Qué voy a dejar de lado para poder comprar, ¿cierto?, con esos 2.000 pesos? Algunos van a comprar la leche con el pan. Perfecto, ¿cierto? Tomó la decisión, se va a alimentar un desayuno. Otro va a decir, ¿sabes qué? Me tomo la leche suficiente y me compro la golosina porque de verdad necesito azúcar en mi sangre, ¿ya? Esa es otra decisión, pero dejo de lado algo. Para que exista economía, chicos, tenemos, ¿cierto? Ya vimos economía como concepto, necesidades, recursos y la última que era la escasez. ¿Sí? No, y los factores de producción, escasez, ¿cierto? Y para que todo eso funcione, nosotros necesitamos entender un flujo circular, que es la relación entre los distintos agentes. Profe, ¿qué agentes? Familia, Estado y empresas. Como en un principio les decía, la familia es el foco, ¿cierto?, del mercado en general. Entonces, ellos están relacionados tanto con las empresas como con el Estado. Y acá nosotros tenemos, ¿cierto?, cómo se relacionan.
Empecemos por las familias. Las familias necesitan, ¿cierto? O se les requiere que paguen impuestos al Estado. El Estado necesita, ¿cierto? Para dar respuesta a la familia, necesidad, educación, en recursos, comprar bienes y servicios. ¿Quién entrega esos bienes y servicios? Las empresas. Las empresas, para producir esos bienes y servicios, necesitan contratar personas que pertenecen a los grupos de familia, por el cual deben pagar un sueldo. Sueldo, ¿cierto?, que termina ayudando a pagar los impuestos al Estado. Circular. Por el otro lado, ¿cómo se relaciona la familia, el Estado con la familia? El Estado paga sueldos también, porque también tiene empleados. Ejemplo, empleados públicos. Las familias, aparte de pagar los impuestos al Estado, se relacionan también con las empresas porque compran bienes y servicios, ¿ya? Vestimenta, comida, abrigo. Y cómo se relacionan también las empresas con el Estado es que para tener permiso de trabajar en territorio, en este caso nacional, deben pagar impuestos. No necesariamente las empresas solo se preocupan del mercado interno. También existe un mercado externo o sector externo. En este caso, las empresas pagan por bienes y servicios que son las exportaciones, ¿ya? Y compran también, ¿cierto? En este caso, importaciones. Chicos, para que tengan claro, un flujo económico, para que funcione, debe existir, ¿cierto?, una regulación de estos agentes. ¿Ya? Ahora vamos a entrar al concepto de mercado, porque obviamente el flujo, ¿cierto?, el que acabamos de ver, el flujo circular o el flujo económico, necesita, ¿cierto?, como las empresas necesitan del extranjero o de fuera de los límites de, en este caso, un país, se genera un mercado, ¿ya? El comprar, el pagar es un mercado. Entonces, definición de mercado, escenario físico o virtual, ¿ya? Hoy día nosotros, inclusive con esto de la cuarentena, se ha visto muy activado el mercado virtual. Entonces, este escenario físico y virtual es en donde se generan las transacciones o intercambios, ya sea de bienes o servicios. Y los agentes que participan son los compradores y vendedores. ¿Qué conceptos están relacionados con el mercado directamente? Demanda, los compradores reales o potenciales. La oferta, productores o vendedores que ofrecen un producto. Y el precio, ¿cierto?, que es el valor de intercambio y que debe existir un acuerdo del precio entre el comprador y el vendedor. Un ejemplo. Ya, yo les pongo de ejemplo el K-pop, ¿sí? Probablemente quiero comprar una fotografía, una revista, un álbum, ¿cierto? O bajar música desde internet, por la cual debo pagar. Entonces, ¿existe una demanda? Sí. ¿Cuál es el margen de demanda? De la edad de demanda puede ser desde los 6 años hasta los 30 años. O inclusive más, no lo sé, 30 años, vamos, ahí tenemos nuestra demanda. La oferta es tener, ¿cierto?, toda la gama de cantantes y grupos que pertenezcan a este estilo. Y probablemente esta demanda, este grupo de compradores va a observar, ¿cierto?, va a ir a comprar, pero tampoco está dispuesto a pagar grandes millones por una fotografía, un ejemplo.
Ahora ustedes me dirán, profesora, si vienen a Chile yo pago lo que sea, probablemente, ¿ya? Pero siempre debe existir un acuerdo, ¿cierto?, entre comprador y vendedor. ¿En qué sentido? Si el vendedor, ¿cierto?, en este caso el concierto que sale como ejemplo, eh, vale 60, 100, 200.000, ¿ya? El vendedor, ¿cierto?, lo ofrece y el comprador obviamente va a aprovechar aquellas ofertas, la preventa, la preventa, ¿cierto?, para conseguir el mejor valor, ¿ya? El mercado necesita, ¿cierto?, para que se pueda producir el producto, se necesita por parte de la empresa un estudio de mercado. ¿Cómo se ve este estudio de mercado? Primero, tengo que saber cuál es la demanda, ¿cierto? O qué es lo que se requiere por medio de los demandantes, ¿ya? Entonces yo, no sé, decido X producto, veo, ¿cierto?, si X producto decidido coincide con la demanda de ese producto y veo cuánto en el mercado están ofertando ese producto, porque también si hay mucho, no me conviene producir. Si hay muchos, también me tengo que fijar cuál es el precio de ese producto al mercado y cuánto me va a costar a mí producirlo. Si tengo las fuentes necesarias, los recursos necesarios o acceso a esos recursos como, no sé, si voy a producir lápices, si tengo acceso a la madera, ¿ya? Si hay cerca o me conviene, ¿cierto?, comprar madera. Luego hablo de los canales de comercialización, ¿cierto? Y el mercado de potencial del producto. ¿Qué quiere decir eso? Si el mercado se puede ampliar en un futuro, mejor. Es un buen producto, ¿cierto? Pero si no tengo los canales suficientes para llegar a este mercado, a lo mejor no es tan relevante ese producto, ¿ya? Otra cosa que debemos incluir para un estudio de mercado es el costo de producción, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que yo por el producto, si gasto 100, lo normal sería que pudiese tener un valor, ejemplo, 150, para poder tener esa ganancia, 50. A lo máximo que yo puedo llegar a cobrar es a 100, para no generar pérdidas en mi economía. Un ejemplo, vamos a tomar la producción de galletas, ¿ya? Yo, ¿cierto? Me doy cuenta que en el colegio se hace mucha fila para ir a comprar, por ende necesito vender, ¿cierto? Veo la oportunidad de vender algo que no sea tan difícil para mí, pero que cumpla los requisitos de quitar el hambre, ¿ya? Entonces, compro los materiales, que serían las fuentes de abastecimiento, y para saber cuánto va a ser el valor de costo del producto, ¿cierto? Y supongamos que sale 50 pesos. Entonces yo lo voy a vender a 200 pesos, ¿ya? Aunque hay una regla por ahí en lo que es economía o en el mercado, que yo no podría pedir más allá del 100% del producto. ¿Qué quiere decir eso? Y me voy a ir a un ejemplo como de una casa, ¿ya? Si una casa cuesta 25 millones, lo máximo que puedo pedir yo por esa casa son 50 millones, ¿ya? En el mercado de bienes y servicios debería regularse por lo mismo, ¿ya? Sin embargo, nosotros sabemos que no sucede así porque estamos en un libre mercado, pero
que nos permite valorizar es la libre competencia. En este caso, como la persona es la única que produce, vamos a hablar de un monopolio de galletas, puede pedir lo que ella estime conveniente hasta que alguien diga yo voy a hacer galletas también para hacer la competencia, y ahí van a jugar con los valores. ¿Ya? Ese juego de valores obviamente es el que beneficia al consumidor. Otro concepto que influye también en el mercado, en este estudio de mercado, es la escasez del producto, ¿ya? Y también los imponderables. ¿Qué quiere decir el concepto imponderable? Las coyunturas políticas, climáticas y sanitarias. Ejemplo, las máscaras hoy son muy solicitadas. Obviamente se generó una escasez del producto que no era predecible, y es a eso que no sabíamos se le llama imponderable. Cuando nosotros tenemos un estudio de mercado también tenemos que ver estos imponderables. ¿Qué puede suceder que puede afectar a este producto que yo quiero producir? Factores que alteran el mercado. Ya tenemos cierto que tener consideración que desde el punto de vista del buen hacer o del buen economista o comerciante, debe existir, ¿cierto?, un juego de oferta y demanda de sana competencia, ¿ya? Y esta sana competencia obviamente se une con una pluralidad de oferentes y ofertantes, o en este caso oferentes y demandantes. ¿Qué quiere decir eso? Que existan tantas empresas según la demanda que esté en el mercado en ese momento. Ahora, el comportamiento del mercado es determinante para los países con sistemas de libre mercado o sistemas mixtos. ¿Qué quiere decir mixto? Que mezcla el sector público y privado, en donde obviamente el público también tiene una gran participación en el mercado. Chile, con este sistema neoliberal, obviamente es un sistema de libre mercado, ¿ya? En donde las empresas forman, ¿cierto? O se hacen de la producción. Ok, estábamos hablando que los factores que alteran el mercado tienen que ver con la competencia, ¿cierto? Sana, o la competencia de eso como de veritas, ¿ya? Y ante esta perfección, ¿cierto? Esta competencia perfecta, obviamente va a existir una competencia imperfecta porque hay oportunidades que se generan. Por ejemplo, el monopolio. Solo una empresa es la que oferta ciertos recursos, ¿ya? Y los oligopolios. Me faltó el tilde ahí en número. El oligopolio, chicos, tiene que ver con un grupo reducido de vendedores, ¿ya? Y a este grupo reducido aparece el concepto de colusión tan conocido por nosotros. Y ahí yo les puse las imágenes, ¿ya? De las farmacias, del confort y del pollo. Tan conocido inclusive por la colusión del confort. A los chilenos se les devolvió, primero creo que eran 7, ¿sí? Y posteriormente, como sobró dinero de las multas que se le impusieron a estas empresas, a los grupos sociales más desposeídos se les entregó 14.000 pesos nuevamente, ¿ya? Ahora, la sanción a esta empresa, obviamente podemos ahí estar de acuerdo o no con estas sanciones según la política, ¿ya? Según las leyes en este caso. Ahora, los factores del mercado alteran el mercado también están supeditados a los desajustes económicos del mercado.
Y aquí aparecen dos conceptos que lo han escuchado, pero que cuesta un poquito entender y que a veces sí son buenos, a veces son malos, o no tan buenos, o no tan malos, ya dependiendo. La inflación entonces es el incremento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios, ya por un lapso de tiempo. Y los sueldos se mantienen al mismo nivel, ¿ya? Hoy día nosotros estamos viviendo una inflación. ¿De qué se debe preocupar el mercado? Que esa inflación no sea tan elevada, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final nos vamos a terminar empobreciendo y los recursos van a ser mucho más caros de producir. Y eso también a la larga se ve en quien adquiere el producto, que somos los consumidores. Y la deflación, por otro lado, es el descenso global de los precios por un periodo prolongado. También se conoce como inflación negativa, ¿ya? Y es que los bienes y servicios pierden su interés por parte de la demanda. O sea, hay menos demandantes para los productos. ¿Cuál de los dos, si ustedes se ponen a pensar, cuál de los dos será el que nos conviene? Se habla de la inflación, ¿ya? La inflación en este caso no tendría que ser tan elevada, tampoco tan baja, llegar a cero. Tiene que mantenerse a un nivel estable para que pueda ser el país llamativo para invertir, ¿ya? Si es muy baja la inflación, obviamente nos vemos favorecidos los consumidores. Si es muy alta, nos vemos perjudicados los consumidores. Si es muy baja la inflación, obviamente las empresas pueden producir, ¿cierto?, a más bajo costo. Sin embargo, para vender, a lo mejor no van a tener las ganancias que esperan. A una alta inflación, obviamente para poder producir se les va a encarecer y a la vez van a tener que subir los valores de sus productos, ¿ya? Entonces la estabilidad está en mantener una inflación. En este momento yo no les podría decir cuál es el porcentaje, no soy economista, pero en 1% me da la impresión 2%, pero se juega con porcentajes muy bajos, chiquillos. Si llega, no sé, al 10, al 20, al 30% de la inflación, hay riesgos económicos. Ya inclusive los economistas con respecto a todo lo que está pasando en el mundo con lo del coronavirus o COVID-19, están siendo bien alarmistas de una recesión importante. ¿Qué quiere decir recesión? No vamos a tener poder adquisitivo, todo va a estar más caro y vamos a tener que apretarnos el cinturón, en palabras del buen chileno. Entonces, chicos, espero les haya quedado un poco más clara la información para contestar la primera guía. La primera guía, como les dije en un principio, es principalmente de argumentos, de qué creen ustedes, ¿cierto?, sobre los temas preguntados y deben argumentarme, ¿ya? Y aquí a lo mejor entregué un poquito más de argumentos a su trabajo. Entonces, me envían la guía a histogeosocial2020@gmail.com. En el asunto me colocan su nombre y su curso y en el cuerpo del mensaje una retroalimentación. ¿Qué es lo que más le costó responder? ¿Ya? Si quiere hacer alguna sugerencia, bienvenido sea. Estamos en una etapa de aprendizaje, todos aprendiendo sobre cómo utilizar, ¿cierto?, los medios. Y espero que se encuentren bien nuevamente y nos vemos en un próximo... No, o sea, nos vemos, qué irónico. Estamos en contacto en un nuevo video. Para realizar este trabajo se utilizaron una página de internet, ¿cierto? Bueno, y las imágenes fueron sacadas también de internet. Y la guía didáctica de primero medio, ¿cierto?, del libro de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Hasta luego, chicos, que estén bien.